Bienvenidos a esta nueva inmersión en los textos que nos habéis enviado. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante, un análisis espiritual de un texto titulado El pan de este día. Y lo que vamos a hacer es una especie de trabajo de detectives. Tenemos un mensaje muy corto, casi una postdata en una carta de hace 2000 años, de un hombre llamado Epafras a su gente en Colosas. Así es, lo normal sería pasarlo por alto, ¿no? Un simple saludo. Pero el autor del texto que analizamos, Joshua, se detiene ahí y nos dice, ojo que aquí hay un mapa para la resiliencia espiritual en un mundo que francamente no ha cambiado tanto, sigue lleno de confusión y depresión. Totalmente. Y ese es el reto. Epafras dejó 3 palabras clave, casi un código. Pedía que su gente estuviera firmes, perfectos y completos. Nuestra misión hoy es descifrar ese código, entender por qué esas 3 palabras y no otras, y qué nos pueden decir hoy. Claro, porque según este análisis, no son solo buenos deseos, son los 3 pilares que sostienen todo lo demás. Exacto. Así que, si te parece, vamos a meternos de lleno en el primer pilar. Vamos a ello. La primera palabra es firmes. Y es interesante porque el análisis de Joshua insiste mucho en que no la confundamos con la rigidez. Claro. O con la terquedad. No se trata de ser un muro inflexible. Claro, porque una oye firme y piensa en alguien cabezón, que no escucha. Pero entonces, ¿qué significa realmente, según este texto? ¿Dónde está el matiz? A ver, el matiz es la diferencia entre un roble y un junco. El roble es rígido y una tormenta lo puede partir. El junco, en cambio, es flexible, pero sus raíces son increíblemente firmes. La firmeza de la que habla el texto es la de las raíces. ¡Qué buena imagen! La define como estar estable, bien anclados, con un fundamento sólido que no se mueve ni resbala. O sea, tener convicciones claras, pero no por cerrazón, sino por la profundidad de la base. Me gusta esa imagen de las raíces, sobre todo hoy que vivimos tan en la superficie. Abres cualquier red social y tienes 100 opiniones contradictorias en 30 segundos, cada una gritando más que la anterior. Es un vendaval constante. Es que es eso. Mantenerse anclada en algo se ha convertido casi en un superpoder. Absolutamente. Y para ilustrarlo, el texto que analizamos recurre a imágenes muy potentes de los Salmos. Por un lado, la imagen positiva del Salmo 18, que dice, «Hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas». Una cierva no es rígida, es ágil, segura. Exacto. Se adapta al terreno, pero nunca pierde el equilibrio. Es una firmeza dinámica. Es una imagen de confianza, no de resistir a la fuerza. Justo. Y luego, para entenderlo por contraste, cita el Salmo 78, donde critica a Israel porque sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ahí está la clave. Aquí la falta de firmeza se asocia con la inconstancia, con la infidelidad, con ser, volviendo a tu ejemplo, arrastrado por cualquier viento de opinión o de presión. O sea que ser firme es lo contrario a dejarse llevar por modas doctrinales, presiones sociales o dudas pasajeras, como dice el análisis. Eso es. Vale, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se consigue esa firmeza? Porque si depende solo de mi fuerza de voluntad, de apretar los dientes y decir voy a ser firme, estamos apañadas. Se ríe. Pues sí. A la primera de cambio, flaqueamos. Lo fascinante del enfoque de este análisis es que nos dice que precisamente ahí está la trampa. No se trata de generar la firmeza por uno mismo. El texto nos lleva a una fuente externa, citando la carta a los romanos. Es una firmeza a la que se accede por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. A ver, desmenuza eso, que es importante. Significa que la perspectiva cambia por completo. No somos nosotros los que nos agarramos con todas nuestras fuerzas a una roca para no ser arrastrados. No. Es que, por la fe, nos convertimos en parte de la roca misma. El ancla no es nuestro esfuerzo, es la gracia. ¡Ostras! La firmeza, por tanto, no es un acto de voluntad, es una consecuencia de dónde estamos plantados. La responsabilidad de la estabilidad ya no recae solo sobre nuestros hombros, ¿sabes? Claro, es que eso lo cambia todo. No es ser fuerte, es estar segura. Vale, lo pillo. Si esta firmeza es la base, los cimientos de la casa, ¿qué se construye encima?
porque la siguiente palabra que usa Epafras, perfectos, a mí me da un poco de vértigo. Suena a tejado de oro, a algo que asusta y parece inalcanzable. Es la reacción natural, sí, y el análisis se adelanta a ella de forma muy directa. Lo primero que hace es derribar el gran malentendido. Dice, y esto es crucial, que perfecto en este contexto no significa ser sin pecado o inalcanzable. Menos mal. Hay que quitarse de la cabeza la idea de la impecabilidad. O sea que esto rompe con toda una vida de agobio. La palabra perfecto nos ha perseguido como una meta imposible de no cometer errores, y resulta que el texto original hablaba de otra cosa. ¿De otra cosa? ¿De qué hablaba entonces? Hablaba de madurez. El término griego original, teleios, se refiere a algo que ha alcanzado su propósito, su plenitud, como una fruta que ha madurado completamente. Ah, claro. El análisis lo describe como alcanzar el más alto nivel de desarrollo espiritual posible en esta vida. Es un proceso de crecimiento, no un estado estático de ausencia de fallos. Es un camino, no una foto fija. Me gusta la expresión que usa el texto, de completo en carácter y propósito. Habla de integridad, de tener una dirección clara. Más que de no tropezar nunca. Exacto. Y aquí el análisis de Joshua introduce un giro que a mí me parece una auténtica maravilla, porque va más allá de la simple automejora espiritual. Afirma que esta madurez, esta perfección, no tiene como objetivo final el beneficio propio. Ah, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo entonces? El objetivo es llegar a un punto en el que dejes de estar centrado en ti mismo. La verdadera madurez, según esta interpretación, no consiste en recibir o en buscar lo que te falta a ti, sino en tener la capacidad de aportar a los demás. Espera. Es madurar para poder dar. Es un cambio de foco radical, de la carencia personal a la contribución a la comunidad. Ostras, eso sí que es un cambio de paradigma, porque toda la industria del bienestar y la autoayuda se basa en ¿qué necesitas tú? ¿Qué te falta a ti? Claro. Y esto le da la vuelta por completo. La meta no es ser un producto acabado y brillante en una estantería, sino ser un árbol maduro que da fruto para otros. Esa es exactamente la idea. Y se apoya en textos como el de la Carta de Santiago, que dice que la paciencia debe completar su obra para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para ser útil. Eso es. O el de Hebreos, que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí el análisis nos muestra una doble realidad. Ya hay una perfección que ha sido otorgada, una posición, digamos, legal. Vale. Pero sobre esa base hay un camino práctico de crecimiento, de maduración, para que esa realidad se manifieste en la vida y sobre todo en el servicio a otros. Entendido. Madurar para poder dar. Me quedo con eso. Pero entonces, si ya somos firmes en nuestros cimientos y estamos en este camino de ser perfectos o maduros, ¿qué demonios significa la tercera palabra? Completos. A mí me suena que ya hemos cubierto eso. ¿No es repetir la misma idea con otras palabras? Es una pregunta buenísima, y es el punto donde el análisis se vuelve más sutil y, para mí, más revelador. No es un adorno. Hay una diferencia clave. Si perfecto se refiere a la madurez del carácter, a la calidad de nuestro desarrollo, Sí. completo se refiere a la suficiencia de nuestros recursos. A ver si lo pillo con una analogía. Perfecto sería como un motor de coche que está perfectamente ajustado, que funciona como fue diseñado. Exacto. Es la calidad del funcionamiento. Y completo entonces sería que ese motor ya tiene todo el combustible, el aceite y los líquidos que necesita. Que no hay que añadirle nada de fuera. Mejor analogía imposible. Has dado en el clavo. Completo significa llenos, enteros, sin que falte nada esencial. Es la idea de que ya se ha recibido todo lo necesario. Ah, Si la perfección es un proceso, el estar completo es un estado de posesión. Ya lo tienes todo. No necesitas buscar nada más fuera. pero es que esa es una afirmación brutal. Decirle a alguien que ya está completo va en contra de toda la cultura moderna. Estamos bombardeadas constantemente con mensajes de que nos falta algo, el siguiente curso, el siguiente libro, el siguiente gadget, para estar completos. Por eso, el análisis califica el siguiente versículo que cita como el texto más poderoso de todo sobre este tema. Es de la misma carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 10, y dice sin ningún tipo de rodeos: y vosotros estáis completos en él. ¿Pero te das cuenta de la bomba que es eso? No dice llegaréis a estar completos o si os esforzáis podréis estar. No. Dice estáis, en presente. Es un hecho consumado.
tela. Ese es el meollo de la cuestión. El punto central que subraya Joshua es que no es una meta a alcanzar, sino una realidad espiritual que hay que asumir. ¿Asumir? Yaces completo en Cristo. El gran reto, como dice la fuente, no es conseguirlo, sino vivir de acuerdo a ello. Que esa plenitud que ya se posee se manifieste cada vez más en nuestra vida diaria. Dejar de buscar fuera lo que ya se tiene dentro. Justo eso. Vale, creo que ahora entiendo las 3 piezas. Si las juntamos todas, si montamos el puzzle de Epafras, ¿qué imagen final tenemos? ¿Qué era lo que este hombre anhelaba de verdad para su comunidad? Pues mira, el propio documento nos da una síntesis muy clara. Epafras oraba para que fueran, en primer lugar, firmes, con raíces profundas en la verdad, sin tambalearse, como un árbol bien plantado. Luego, perfectos. Que como hemos visto se traduce en maduros, creciendo constantemente hacia la imagen de Cristo, no para la autocomplacencia, sino para poder dar y servir. Y finalmente, Completos. Exacto. Llenos de Cristo. Convencidos de que en Él tienen todo lo que necesitan, comprendiendo que no hace falta añadirle nada más, ni filosofías ni rituales, y todo esto, como bien señala el texto, bajo el paraguas de una frase final que lo ata todo. En todo lo que Dios quiere. Esa es la brújula. No se trata de ser firme en mis opiniones o maduro según mis estándares. claro, Se trata de que esos 3 pilares estén completamente alineados con la voluntad de Dios. Es lo que le da sentido a todo. Lo que me parece genial es que el documento no se queda en la teoría. No es un simple análisis para archivar. El autor al final te coge del brazo y te dice, bueno, ¿y ahora? ¿Esto qué significa para ti? Sí, concluye con una llamada a la introspección. Propone unas preguntas de reflexión muy directas, que son para rumiarlas. sí. Por ejemplo, te lanza. ¿En qué área de tu vida sientes que estás resbalando o no estás firme en la verdad de Cristo? O esta otra. ¿Estás viviendo como alguien a quien no le falta nada en él? ¿O sigues buscando fuera algo que ya te dio? Son preguntas que no se pueden responder en 5 segundos. Te obligan a mirarte al espejo y a ser muy honesta. Es la parte más incómoda y probablemente la más necesaria. Totalmente. Y no se queda ahí. El texto finaliza con un modelo de oración. Es una herramienta práctica para llevar todas estas ideas de la cabeza al corazón. Una forma de hacer lo propio. Eso es. Una forma de pedirle a Dios con las mismas palabras que te ayude a ser firme, a madurar y a vivir como alguien que está completo. Todo esto nos deja en un punto muy interesante para una última reflexión. Algo para que quienes nos escuchan se lo lleven y le sigan dando vueltas. Claro. Hemos visto estos 3 conceptos: firmeza, madurez y plenitud. El texto los presenta como un pack, ¿no? El deseo completo de Epafras. Y me quedo pensando en cómo se relacionan entre sí. Son las 3 patas de un taburete, que necesitas las 3 a la vez para no caerte. O a lo mejor una te lleva a la otra, como una reacción en cadena. Quizás cuando de verdad interiorizas esa idea tan potente de que ya se está completo, de que no te falta nada esencial, Ajá. es cuando de repente se encuentra la paz para madurar sin agobios y el coraje para ser firme ante las presiones. Esa es una perspectiva muy interesante. Que la plenitud sea el punto de partida, no la meta. Exacto. Si de verdad se cree que se está completo, el miedo a fallar disminuye, la necesidad de aprobación externa se reduce, y eso, inevitablemente, te hace más firme. Y te libera para crecer, para madurar. Claro, ya no se crece desde la ansiedad de tengo que mejorar, sino desde la gratitud de puedo desarrollarme. Cambia el motor por completo. Es un cambio total, exacto. No es una lista de tareas que hay que ir tachando. 1, ser firme. 2, ser perfecto. 3, ser completo. Es más bien un ecosistema espiritual donde cada elemento alimenta al otro. Me encanta esa idea. La pregunta que queda en el aire, y que es muy personal, sería: ¿cuál de estas 3 ideas resuena más ahora mismo en la vida de cada uno? ¿Cuál podría ser la puerta de entrada a ese círculo virtuoso de crecimiento? Reflexionar sobre eso sí que tiene miga.